Bueno, hola, buenas. Acá estamos. Mientras se va sumando gente, acá estamos. Ahí en un ratito eh, vamos a ir preparando. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Eh, este es un segundo vivo de el ciclo de charlas que organizamos desde Fundación GEP. La semana pasada estuvo José María Di Velo, que es el presidente de Fundación GEP, junto a Luca Fauno, charlando sobre acceso, sobre VIH, sobre la PrEP también. Y esta vez no me toca a mí, yo soy Julia Varela y voy a estar entrevistando a Estefanía Pozo, ¿sí? Así que en un ratito vamos a esperar un cachitín más, que se siga sumando gente y vamos a empezar este segundo ciclo de charlas. Ahí vamos a ver. Bueno, mientras tanto vamos a ir comentándoles que la semana que viene, el jueves, a las 19 horas, tenemos un tercer espacio de charlas en estos ciclos que hemos intentado armar, donde van a estar Lorena Digiano, que es la directora ejecutiva de Fundación GEP, José María Di Velo, que es el presidente de Fundación GEP, entrevistando también a Pedro Can y a Nicolás Kreplat, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, para charlar un poco más, desde otra arista también, sobre qué es lo que está pasando con la pandemia, con el acceso a medicamentos, la producción de vacunas y demás. Lo que hoy vamos a tratar de hacer es darle otra vuelta en torno a, bueno, qué elementos económicos entran atrás de esta discusión sobre el acceso a medicamentos y vacunas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué intereses financieros están atrás de todo eso? Ahora vamos a avisarle a Estefanía que estamos en el vivo y ya empezamos la charla. Bueno, para contarles un poco más, Fundación GEP es una organización de la sociedad civil que trabaja en pos del acceso a medicamentos. Lo que hacemos es, a ver si estamos por acá, no. Trabajamos desde el 2005-2006 tratando de eliminar las barreras de acceso a los medicamentos de VIH, tuberculosis y hepatitis virales para hacerlas accesibles para todos. Y entonces lo que vamos a charlar hoy es un poquito más sobre esa cuestión. A ver si está Estefanía dando vueltas. ¿Está por acá? No todavía. Bueno, vamos a esperar un poquito. A ver. Esto es muy complejo para hacer sola. Bueno, semana poco usual también para empezar a charlar sobre economía, intereses económicos ahí atrás, en esta semana de cierre de negociaciones de la deuda. También vamos a hablar sobre eso con Estefanía. Vamos a hablar sobre un observatorio nuevo de acceso a medicamentos que se está lanzando esta semana. Vamos a charlar un poco sobre qué es la economía feminista también y sobre los presupuestos y al mismo tiempo sobre los fondos de inversión que están atrás de de los desarrollos de vacunas y medicamentos que están en tratamiento hoy para... Ay, acá está Estefanía. Ahí va. Vamos a... Ay, Tiki. Ahí se está agregando Estefanía. Anda por acá. Conectándose. Hola, Ah, ahí está. Hola. Buenas. ¿cómo va? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranqui. Buenísimo. Sí.
Bien, Estefa, ¿cómo andás igual con esta semana y esta pandemia y este cierre de deuda? Uf, no, no les puedo explicar el nivel de estrés, eh, pero bueno, bien, por suerte pudimos contar una buena noticia económica que no se da todo el tiempo, así que bien, una semana interesante porque sin dudas que se arregla la deuda es un paso importante, digamos, dentro de todos los que hay que dar para que empiece a irnos a todos un poco mejor, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que la situación económica está dura para todo el mundo y que bueno, tiene que empezar a revertirse la situación en la que estamos, así que bueno, la deuda es un paso, no es todo, pero es un paso. Y sí, hace mucho que venimos contando y ahora logramos ya cerrar ese capítulo, digo logramos porque es del país, finalmente. Sí, pero además vos estás trabajando en un montón de lugares al mismo tiempo. Cuando intentaba hacer como la recopilación de, bueno, a ver, colabora acá, colabora allá, en radio, en la tele, es un montón. O sea, vos estás en Radio Nacional, en En C5. Radio Nacional estoy en un programa las jueves a la noche. Después estoy los sábados a la mañana en Radio 10. Estoy en C5 a la tarde. Y después estoy en ámbito financiero también. Que empezaste Escribo en ahora. ámbito. Claro, empecé a mediados de junio, más o menos, hace casi 2 meses. Claro. Y sí, este, eso te diría que de todo lo más exigente es lo de la gráfica, porque bueno, tiene una lógica la gráfica que es muy distinta al resto de los medios. Que lo que tiene, por ejemplo, qué sé yo, la radio o la tele, que es que tenés un tiempo de preproducción y después ya está, o sea, como que estás ahí el tiempo físico que necesitas y después te vas. En Claro, cambio, en el caso de la gráfica tiene como otra lógica y sí, es lo más exigente, vamos a decir, claro. en términos de tiempo y de cabeza y de todo. Y de conseguir información, porque vos viste cómo son los funcionarios, no quieren contar mucho. Sí, y al mismo tiempo hoy estaba pensando también, para que charlemos un poco, sobre esta cosa de, estamos haciendo periodismo feminista, ¿no? Y que no es Mm. menor y menos en este ámbito de la economía y el sistema financiero. Digo, Sí. ¿cuánto más complejo es el acceso a la información en ese marco, por ejemplo? Depende, yo en mi caso, ahora en este momento estoy escribiendo sobre deuda, sobre gobierno, sobre finanzas, pero más tirado para el lado de, como soy acreditada en el Ministerio de Economía, es como fuentes oficiales. Particularmente esta gestión es muy amable con eso, ¿no? Y, digamos, es la primera gestión que tiene una dirección de economía y género, o sea, como que forma parte de la perspectiva, te diría, de la mayor parte de los funcionarios. Eh, y digo funcionarios porque tiene mayoría de varones, hay que decirlo. Sí. Eh, entonces, bueno, desde ese punto de vista, esta gestión en particular es bastante más amena. Pero sí en el caso de, por ejemplo, cubrir negocios o algunas gestiones de prensa, y lo digo así general, de gente que piensa que porque sos mujer o porque sos joven o no sabes o te pueden tirar onda o te pueden tirar, invitar a comer, no sé, esas cosas así. Por ejemplo, una ex compañera de redacción una vez me contó algo que grafica mucho esto, que Ujú. es que hacía mucho que venía hablando con una fuente, mucho, y entonces en un evento lo cruza y le dice, hola, ¿cómo estás? Yo soy tal. Ah, mira vos, si sabía que eras tan linda te invitaba a comer antes. ¿Viste? Claro. Y ese tipo de cosas hay, es una dificultad, sobre todo en ambientes tan masculinizados. Pero bueno, yo tengo la suerte de que en este contexto justo la eh, economía, digamos, Ujú. es muy receptivo a esta agenda y bueno, eso hace la diferencia. Ay, Pero sí, 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 son todos chabones.
Sí, pensaba también como en esta cosa de que o sea, el tema también es una cuestión recontra masculinizada. Digo, ¿quién se hace cargo de los números en las economías familiares? Hay como algunas cuestiones ahí que siempre quedan relegadas como a ciertos sectores y no hacia las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, eh, nada, para poder discutir Sí, pares, ¿no? sí, de hecho estoy escribiendo, o sea, estoy trabajando en un libro que va a ser justamente sobre todo eso. Ajá. Eh, y sí, me parece que tiene que ver con muchas cosas. Por un lado hay como que históricamente la relación de la mujer con el dinero está mediada, digamos, por una tarea más administrativa que de generación de ingresos, porque todas por ejemplo, todas las maneras en las que la mujer generaba ingresos eran con salarios menores, ¿no? De hecho, durante un tiempo se consideraba a los salarios de las profesiones feminizadas como salarios de apoyo. Entonces, ¿para qué querés ganar más si ya tenés un marido? O si vos no sos sostén de familia. Es como, bueno, como había una noción respecto al ingreso de la mujer y hacia adentro de los hogares, en general lo que pasaba es que se administraba una determinada cantidad de dinero que no generaba, digo que no generaba en los términos como inmediatos en los que pensamos, ¿no? ¿Quién genera el dinero? Pero si pensamos que eh, Sí, para la si un economía. varón iba a trabajar era porque a alguien le limpiaba los calzones, básicamente. O sea, entonces hay una generación de plusvalía que es posible en función de otro trabajo que no se está reconociendo monetariamente. Ujú. Entonces sí, es toda una discusión. Para mí, además de que seamos más mujeres y lesbianas, personas travestis, trans, no binarias, digamos, tenemos que copar todas las identidades a hablar sobre economía porque nos afecta a todos, pero además también tenemos que disputarle un poco el sentido a los economistas. Y en realidad te lo digo así, a los economistas, porque lo que pasa es que hay muchas cosas que son un saber muy técnico y lo son, pero hay un punto en el que eso hace que sea cada vez más chiquito en la mesa en la cual se toman decisiones, ¿no? Y tiene que ver con la financiarización un poco de la economía, con los hipertecnicismos, con la complejidad del capitalismo financiero, que son muy, muy complejas, muy difíciles de entender, muy fácilmente cambiantes, y todo eso genera un nivel de expulsión de la opinión pública y del diálogo alrededor de para qué sirve la economía. Entonces yo siempre estoy de la idea de que tiene que haber más, tenemos que estar todos en todos los sentidos, todas las identidades Ujú. y todas las personas ahí opinando, ¿no? Porque el Excel, después un técnico que diga cómo se hace algo, se Sí. consigue. Sí, porque además una cosa que también es parte del objetivo de esta charla también, es poder trasladar estas cuestiones que son súper macro y que están en una órbita que pensamos que no nos tocan de ninguna manera y que cuando, por ejemplo, hablamos del cierre de la deuda, los acreedores y quién está en la carrera farmacéutica para el desarrollo de los diferentes medicamentos, estamos hablando de las mismas personas o de las mismas Sí, entidades que ni siquiera no sabemos qué sí, personas son, ¿no? Y eso es re totalmente. cotidiano. Sí, 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 totalmente. Eh, sí, ahí lo que tenés además que lo que pasa además con el sector, digamos, de los laboratorios y de desarrollos de medicamentos es que está hiperconcentrado, o sea, es uno de los sectores más concentrados, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Se mueve muchísimo dinero, se usan las patentes como forma de bloquear el desarrollo y la innovación este, con algo que debería ser un bien común, que es básicamente el acceso a la salud de todas las personas que así lo requieran, Ujú. y se hace desde un lugar de una rentabilidad absolutamente alta, ¿no? Entonces, eh, yo siempre pienso, digamos, en la cuestión ética de cómo determinadas
determinada ganancia puede justificar algunos accionares empresariales, sistémicos, y siempre es una pregunta hasta naif, o sea, sé que no tiene ningún sentido hacerla, no por eso dejo de hacérmela, digamos, esta pregunta, pero sí es cierto que alguien tiene que mediar entre esos intereses contrapuestos de maximización de ganancias y de acceso a la salud, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente que si mirás la cuestión macroeconómica, volviendo a esto que vos me decías recién, de qué pasa con la deuda y todo, hay siempre un hilo muy que va desde la macroeconomía, de las cosas más difíciles de entender, más generales, a tu bolsillo directo. Tal cual. Siempre está esa unión, siempre, siempre, siempre. Nosotros en GEP venimos trabajando bastante sobre esta caracterización de quiénes son los laboratorios que están atrás del desarrollo de los medicamentos, ¿no? Y Sí, empezamos a encontrar, por ejemplo, una figura que se empieza a repetir, que es Gilead, que es la gran farmacéutica transnacional que produce antirretrovirales, que son los medicamentos que se usan para tratar el VIH. Y claro, de repente empezamos a cruzar y Gilead es BlackRock. Y lo empezamos a escuchar en la negociación de la deuda. Ahora, ¿qué es BlackRock en este contexto? impresionante, impresionante ese link, ¿eh? No lo sabía, me lo voy a pedir. No Bueno, me acabas de dar un impresionante dato. Bueno, ¿qué es BlackRock? Ujú. BlackRock es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo. ¿Qué significa ser un fondo de inversión? ¿Alguna vez te preguntaste qué hacer con tus ahorros? Pocas veces porque Si llego a tenés, cosas. pero ponele si tenés. Viste, es una pregunta, ¿qué hago? ¿Compro dólares en Argentina, no? Porque para la Argentina en particular tenemos primero eso. Pero en gran parte del mundo no se compra una moneda, o sea, no compras divisa, porque además la moneda siempre va perdiendo valor, ¿no? Por más que sea muy poquito, en Estados Unidos hay inflación, entonces el dólar va perdiendo poder adquisitivo por más que sea infinitamente más lento el ritmo que respecto a Argentina, que tenés 100 pesos hoy y más adelante tenés, no sé, 0 pesos. Sí. Entonces, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión o los grandes fondos estos grandes fondos de administración de activos lo que hacen es receptar dinero, en general, en este caso de BlackRock, más allá de inversores individuales, lo que tienen son inversores institucionales, que son los fondos de pensión. En Argentina tenemos todo lo que es el sistema previsional estatizado, entonces todos nuestros aportes van a la ANSES con esta masa de ingresos paga las jubilaciones de todas las personas y todas las prestaciones de las personas que no están activas, esos son los pasivos, y todos los pasivos que tiene ANSES, y hay una gran masa de dinero cuando le sobra que la invierte a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, el famoso FGS, que lo que hace es decir, bueno, este dinero, si yo lo tengo frenado, no me rinde, con lo cual tengo que buscar que esa gran masa de dinero trabaje para que tenga una inversión. Esta lógica que nosotros tenemos estatizada en general en los países desarrollados, eh, lo que hacen es, está privatizada. Entonces hay fondos de retiro que se ponen, por ejemplo, en las compañías aseguradoras o en cajas previsionales de, no sé, la policía de no sé dónde. Entonces todo ese dinero lo que hace es ser administrado por un fondo de inversión. ¿Qué hace ese fondo de inversión? Analiza el mercado financiero y dice, voy a invertir en estos activos. BlackRock es eso. BlackRock lo que hizo fue, bueno, a ver, de todo este dinero que tengo, ¿a dónde está rindiendo muy alto la deuda argentina? ¿Por qué? Porque, o en realidad entró y compró bonos en 2016, porque lo que empezó a pasar es que fue 2016, cuando se arregló con la Fondo Buitre, el gobierno de Mauricio Macri empezó a emitir deuda. ¿Quién compraba esa deuda? Bueno, la compraba, por ejemplo, en este caso, BlackRock. Entonces, ¿por qué es que BlackRock entra ahí? Bueno, porque tiene un montón de este dinero que tiene de fondos de inversores institucionales o de inversores privados que tienen que hacer rentable.
Ahora, BlackRock no es solamente eso, no solamente es una de las empresas más grandes, digamos, a nivel, por lo menos de Estados Unidos, de administración de este tipo de inversiones, sino que para que se den una idea de lo tremendamente enorme que es BlackRock, es socio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como si fuese el Banco Central de Estados Unidos, en la recompra de bonos corporativos, de deuda corporativa, que por el coronavirus hubo un montón de empresas que empezaron a caer la cotización. Entonces, ¿qué es lo que hizo en ese caso la Reserva Federal? Anunció un plan de recompra de activos. ¿Quién es el socio principal en todo ese proceso? BlackRock. Entonces estamos hablando de un fondo de inversión que es muy importante, y lo más loco de todo esto es que tiene un discurso chamullerísimo respecto de la sustentabilidad y el capitalismo con cara humana y no sé qué, que si ustedes se ponen a buscar, es muy interesante, por ejemplo, leer las cartas que tiene Larry Fink, que es su CEO, como su presidente, diciendo que tiene que haber hay que tener en cuenta el cambio climático, y que la salud también ya es un riesgo, y que hay que invertir, que las inversiones en salud son inversiones de riesgo, porque también se vio con la pandemia, y entonces hay que tener como, no solamente una empresa tiene que tener en cuenta el rendimiento y la rentabilidad, sino también a las personas que forman parte de la empresa, que trabajan adentro, digamos, toda una especie de chamullo de gender equality y de racismo y de no sé qué, digamos, toda una especie de persona progresista. Y después, en el proceso de negociación con la deuda argentina, bueno, vimos que lo único que le interesó fue la maximización de la ganancia de su propio fondo, que además también responden a objetivos concretos, ¿no? Sabemos que este tipo de fondos de inversión tienen objetivos de rentabilidad muy grandes, Ujú. y bueno, eso hace también a por qué la dureza de su propia negociación, ¿no? Estaba al tiempo que defendiendo, entre comillas, la rentabilidad de sus clientes. Lo que hay que tener en cuenta es que también la gente que trabaja en esos fondos son los millonarios, digamos, ¿no? O sea, claramente. Sí, por supuesto. Así que BlackRock es BlackRock es uno de los Gilead, malos. además. Gilead es quien está desarrollando, además de que tiene un montón de otros antirretrovirales, está Sí, desarrollando el Remdesivir bueno, en estudios clínicos y demás. Y claro, sí, y acá, hoy vos nombrabas lo de las patentes. Gilead en Argentina pretende seis, por lo menos, pretende una cantidad de patentes sobre diferentes modos de desarrollo del Remdesivir. Entonces, claro, lo que hace es bloquear la producción del medicamento para que Gilead sea el único oferente, ¿no? No se pueda producir de otra manera, así que no se puede claro. producir de otra manera que no sea a través de ellos. Y sí, tiene acciones, BlackRock tiene acciones en Gilead. Entonces, queda todo como Sí, lo mismo. mucho más. ¿Por qué tiene acciones? Porque vos sabés que así funciona eh, cómo, cómo funciona, digamos, el tema de las acciones. Las empresas tienen distintas maneras de financiarse, ¿no? Una de las formas de financiarse es, por ejemplo, pedirle al sector bancario un crédito. Otra forma de financiarse es partir la propiedad de su compañía y emitir acciones, que son estas, que cotizan en la bolsa en función de la gente que quiere comprar y vender, y también en función de los resultados. Entonces, mientras más maximización de sus resultados obtienen, de ganancias, por supuesto, más probabilidades tiene de que la acción se valorice. Entonces, ahí empezamos a ver cómo las empresas empiezan a seguir una lógica completamente financiera, ¿no? Ahí es donde decimos la financiarización del mundo no es solamente, digamos, eh, como qué mal que esté el capitalismo financiero, sino cómo tiene un impacto directo en la vida de todas las personas, todas, ¿no? Porque si vos tenés un laboratorio que te está comprando 800 millones de patentes que te bloquean el desarrollo científico y la investigación, por ejemplo, de una universidad,
y no estamos hablando de universidades pagas, digamos, por ejemplo, cómo para poder hacer una vacuna, Argentina está haciendo toda una investigación y llega a un punto en donde tiene bloqueado porque la patente esa la tiene este laboratorio y no lo puede hacer, a Ujú. menos que le compre la patente, que no se la puede comprar un laboratorio gigante. Entonces, lo que hacen es bloquear líneas de investigación y de esa manera bloquean la competencia. Es uno Claro. de los sectores más concentrados, o sea, va no solamente con, digamos, no es solamente antieconómico, dentro de la lógica del capitalismo, digamos, de la competencia, sino que también va en contra del derecho a la salud y además también de la investigación científica, de la generación de conocimiento. O sea, fíjate el nivel de bloqueo que tienen este tipo de empresas, ¿no? Sí, lo que estamos haciendo en HEP hace tiempo ya, y ahora en particular con Remdesivir, es presentar oposiciones a estos pedidos de patentes. Porque, claro, empezamos a estudiar estos pedidos de patentamiento y nos damos cuenta que no cumplen con los requisitos de la Ley Nacional de Patentes, por ejemplo. Muy bueno. Claro, entonces, frente a la oposición de patentes, ahí si el INPI accede, se bloquea la posibilidad de el otorgamiento. Y ahí sí se abre otra puerta, pero si no, claro, los medicamentos terminan siendo una mercancía, no una posibilidad de acceso público, ¿no? Quedan ahí. Exacto, Sí. exacto, exacto. Y de hecho, lo que pasa tengo acá en mis manos un libro que parece un chivo, pero justo lo estoy usando para algo que después les cuento, que es el libro de Augusto Costa sobre precios, en el que cuenta cómo se pensó precios cuidados y tiene un apartado especial sobre qué pasó con los laboratorios. Y la única vez que aplicó en su gestión a Augusto Costa la ley de abastecimiento fue contra los laboratorios, porque apenas llegó, se cartelizaron, primero que cuando apenas asumió, le subieron, digamos, coordinadamente los precios, llamó un acuerdo y demás, se siguió negociando, y después, como era un acuerdo de palabra, se saltaron el acuerdo de palabra y aumentaron todos de manera coordinada, y como era una cartelización para aumentar los precios de todos los medicamentos en la misma proporción, le aplicó la ley de abastecimiento. Y lo que él siempre cuenta, y a mí me parece interesante a Augusto Costa porque, digo, como es un funcionario que entendía el rol del Estado como mediador en los intereses entre los consumidores y la actividad de las empresas, porque también ahí lo que tenés es, bueno, si somos, no sé, Cuba, ponele, que tiene un sistema de salud completamente distinto, es una la discusión, pero si estamos en un sistema capitalista, la discusión es otra. Ujú. Entonces, ahí necesariamente tenés a alguien que medie. A mi gusto estaría buenísimo que haya producción pública de todo, ¿no? Claramente. Es como lo que debería suceder, es el horizonte. Pero también, aun cuando hubiese producción pública, también tenés que tener un Estado que regule la actividad de los laboratorios. Porque una Sí. cosa no excluye a la otra. Es decir, no podés decir que pensar que como hay producción pública, entonces, insisto, en el sistema que tenemos ahora, ¿no? Ujú. Entonces, no son excluyentes. Necesitas sí o sí que el Estado entienda el nivel de relevancia de los sectores y que entienda que no se puede dejar librado a este tipo de empresas que tienen este tipo de prácticas completamente anticompetitivas entre sí, con el resto, digamos, no tiene ningún otro objetivo y por eso, digamos, exponer a la población que encima necesita o ni siquiera estamos pensando en un paracetamol, no sé, que te duele la cabeza. Hay muchas personas que dependen de la medicación para continuar viviendo. Ujú. Entonces es básicamente una cuestión vital, ¿no? Qué sé yo, Sí. ahí a mí me parece que es muy importante que el Estado entienda que tiene ese rol. Sí, hace un par de años atrás, este mismo Gilead había propuesto que el precio porque además una cosa es muy diferente, que también está bueno para charlar, una cosa es el precio de venta y otra cosa es el costo de producción, ¿no? Como Ah, sí, claro. dos universos súper paralelos, pero al mismo Sí. tiempo, bueno,
para el sofosbuvir, que es el medicamento que trata la hepatitis C, había puesto un precio de $84.000, ¿no? Como, ¿de qué estamos hablando si son personas que realmente necesitan esa medicación para sobrevivir, no, para seguir viviendo? Claro, Sonando una palabra que vos dijiste recién, así como al pasar, pero que para quienes no estamos tan empapados en la economía, es esta cosa de la cartelización. Cartelización en clave cártel. O sea, es cómo es el casi. sistema? No, hay prácticas anticompetitivas, por ejemplo, vos sabés que los mercados, te quiero buscar la definición para no, no errarla, digamos, técnicamente. Vos sabés que los mercados están conformados por oferentes y por demandantes, es decir, gente que ofrece algo que va a ser comprado y gente que quiere ir a comprar eso. Dentro de los oferentes tenés lo ideal en el capitalismo, es mucha competencia. ¿Por qué? Porque la competencia regula o es un incentivo a bajar el precio, porque viene alguien que quiere ganar más mercado y entonces ¿cómo lo hace? Bajando los precios. Se supone que los precios, de vuelta, son un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, si vos tenés mucha competencia en el lado de la oferta, van a competir por precios. Y la demanda, o sea, la gente que está demandando se va a beneficiar. Si por el contrario tenés mucha demanda de un producto y pocos oferentes, entonces los oferentes que dicen, bueno, lo voy a vender más caro, pues total hay mucho espacio y es muy demandado lo que yo tengo para vender. Eso es cómo funciona. Ahora, cuando en la parte de la oferta tenés pocos jugadores, puede ser que sean un monopolio, que eso lo sabemos, todos tenemos en la cabeza el concepto de monopolio, que es que una empresa que domina un sector o la producción de un bien, o tenés o puede haber oligopolios, que es más de una empresa, es decir, hay un poco más de jugadores, pero sigue siendo un mercado muy concentrado. Entonces, ¿qué es la cartelización? La cartelización es cuando se ponen de acuerdo, cuando es muy evidente que se ponen de acuerdo para subir el precio de manera coordinada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Esto es una conducta anticompetitiva, porque es, por ejemplo, todos los laboratorios sintetizan dicen, che, tuvimos 10%, sí, dale, vamos, pum, 10% todo de un día para el otro. ¿sí? Entonces, la carterización es una práctica anticompetitiva, ¿no? En realidad, no sé si anticompetitiva sería el término correcto, pero sí es una práctica que está mal y está Sí. pena, sí, y además está prohibida. ¿sí? Claro. Si se comprueba que hay conductas cartelizadas, por ejemplo en la obra pública, eso pasa muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Se ponen de acuerdo en cuál va a ser el precio de la licitación. O sea, hay mucho, ponerse de acuerdo en el precio, está mal, o sea, no está admitido por la ley. Entonces, claro, eso es lo que sucede. O sea, los laboratorios se cartelizan y hacen lo que quieren. Y si no tenés una gestión, no tenés una gestión política, estatal, que considere que eso está mal, ¿no? Que esté mediando en los intereses de acceso a la salud de la población y de cierta garantía del Estado de Derecho y ganancia empresaria en un margen que no sea a costa de la vida de los ciudadanos. Entonces, eso va en contra de la vida de los ciudadanos. De hecho, mañana, y ahí te voy a contar, Sí, estamos lanzando un observatorio de acceso al misoprostol, en lo que hicimos un relevamiento del precio del misoprostol y lo que se ve claramente es que cuando vos tenés una gestión como la de Mauricio Macri, el nivel de suba del misoprostol, que es un ejemplo de todo el resto de los medicamentos, no es solamente el caso del misoprostol, cuando ves en particular, las subas son, no sé cómo decirte, estratosféricas. Tengo los números, pero se los contamos mañana. Estratosféricas, tremendo. Entonces es muy importante el rol del Estado ahí mediando. Muy importante. Sabes que en JEP también tenemos este observatorio, pero de acceso a medicamentos de VIH, hepatitis C y tuberculosis.
Y claro, con el correr de los años fuimos analizando esto, las compras públicas, qué pasa, a Claro, quiénes se hacen esas compras públicas, cómo es la forma, si es una licitación pública, si es una compra directa, digo, a quiénes son esas empresas a quienes se les compra, digo, son nacionales, son extranjeras, tienen propiedad intelectual, o sea, se podría haber abierto una licitación pública para que esa compra sea de genéricos, por ejemplo. Bueno, todas esas cosas las tenemos en el observatorio de GEP y está recontra bueno esto que están largando ustedes sobre MISO. ¿Cómo sí, se llama el observatorio? se llama Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol. Ujú. Miso Observatorio, en todas las redes, en la web, en todos lados, Miso Observatorio. Y la idea un poco es esto, que ustedes hacen con, mira, somos primos hermanes, primes hermanes. Eh, es un poco esto, así, ir monitoreando, porque vos sabés que el precio es uno de los, podemos decir, uno de los requisitos para el acceso a los medicamentos, ¿no? No es solamente el precio lo que garantiza el acceso, sino que también tenés otras cuestiones, que esté disponible en farmacia, que esté accesible en cantidad, que, bueno, obviamente que haya un sistema que te lo garantice. Bueno, hay una serie de, la OMS tiene como una serie de definiciones respecto de qué quiere decir que un medicamento tenga sea accesible. El precio, por supuesto, es uno de los temas más importantes. Y ahí, bueno, me imagino que ustedes también, lo que pasa, el misoprostol es sensiblemente más barato que todo el tratamiento de VIH, hepatitis, etcétera. Pero hay algo muy importante que con respecto al precio y también con respecto a las compras públicas, es que si el laboratorio pone que lo que hace el Estado es impulsar una serie de acuerdos, pero si el laboratorio igual tiene precios estratosféricos, nos afecta a ver, si el Estado garantiza el acceso a toda esa medicación y a cualquier persona no le sale un peso, igual lo paga el Estado. Y el Estado lo pagamos entre todos, digamos, o sea, todos financiamos el Estado. Entonces, está mal igual que el laboratorio cobre un montón por más que sea acceso gratuito para las personas. Igual tenemos que pedir que los laboratorios no lucren a costa, a este nivel. No podemos pedirle que no lucren porque, insisto, Sí. estamos en un modelo económico donde la ganancia forma parte, una parte central, digamos, de la actividad económica, nos guste o no nos guste, pero que no sea el nivel de ganancia estratosférica para pagarle, no sé, el avión privado, no sé quién, a costa de que una persona se muere si no tiene una medicación. No a ese nivel, digamos, ¿no? Y si el Estado lo compra y el laboratorio lo cobra, no sé, 800 millones de dólares, y el Estado tiene que pagar eso, son 800 millones de dólares menos para política pública, para, no sé, darse vuelta y garantizarle las compus a todos los chicos, chicas, chiques que necesitan hacer clases y que no la tienen. Ujú. Es mucha menos guita para poner agua acá, cloacas, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, sigue siendo algo que nos interpela por más que tengamos garantizado el acceso de manera gratuita, ¿no? Ujú. Sí, porque además si empezamos a dar toda la vuelta, terminamos en BlackRock. O sea, es ese el circuito, en definitiva. Es como, ¿quién se lleva esta plata? Más vale. Che, Steffi, Sí, entonces, o qué hacen las empresas para que sus acciones sigan subiendo, claro. ¿no? Ese es el asunto. Porque más allá que BlackRock tenga algunas acciones o sea inversor de este laboratorio va a hacerlo por más que BlackRock no esté ahí, o sea, lo que está haciendo es que está haciendo todo lo necesario para que sus activos se valoricen financieramente. Y lo único que les interesa pasa a ser la valorización financiera de sus activos y nada más. Esa es Claro, la lógica, esa es la lógica, no hay otra. tal cual. Entonces, ¿ustedes mañana hacen la presentación o el sábado hacen la pública? ¿Cómo es? Entonces, El sábado hacemos un vivo de Instagram. ahí va, bien. Así que pueden seguir al MISO Observatorio en las redes, puede ser en Twitter, en Instagram, puede ser en Facebook, en cualquiera de las redes, y va a ser el sábado a las 7 de la tarde un vivo. Y mañana va a haber una serie de presentación del informe a periodistas, bueno, ahí
que un periodista que me escriba. Y después vamos a lanzar la web, así que van a tener todo el material que estuvimos recopilando, que es un montón, que está buenísimo. El objetivo es que cuando necesites alguna información sobre misoprostol, seas quien seas, tanto que necesites abortar como seas una persona que está haciendo algún trabajo sobre el misoprostol, o tenés una duda y necesitas chequear, o cualquier cosa que necesites, toda la información de misoprostol va a estar disponible en esa web. Toda, 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 toda. Así que Buenísimo. bueno. Tremendo. La verdad, quiero ver si hay alguna pregunta dando vueltas, que las vi así de a poco, pero bueno, acá tengo cosas que dice Lore de las empresas nacionales también necesitan, o el Estado también necesita estar regulado con esta cosa de las patentes. Sí, Em, detrás de todos los laboratorios multinacionales que están probando las vacunas y tratamientos para COVID-19 están los fondos especulativos de inversión. Bueno, hay de todo un poco, a ver. malísimo eso, malísimo, malísimo, malísimo. Eso es una De locura, los fondos. es una locura. Y viste que, por ejemplo, con esto de las vacunas, en la prensa tenemos un montón. O sea, hoy salió una nueva vacuna, mañana están probando esta. Y si empezamos a estudiar como los procesos de los ensayos clínicos, los estudios clínicos y demás, vemos que para todo eso falta mucho. O sea, para que podamos tener disponible una vacuna Mm, entre nosotros, falta un montón. O sea, hay un montón sí, de publicidad también dando vuelta. sí. Sí, y eso genera como un efecto de desaliento, ¿no? Es como en general lo que pasa, me parece, sobre todo a las personas que no entienden cómo es un proceso de investigación, sobre todo de las ciencias, digamos, naturales, podemos decirle, con una categorización viejísima de mi primaria, que yo no sé ni siquiera si está vigente. Eh, lo que pasa es que muchas personas piensan que la ciencia avanza siempre como eso, dando pasos hacia adelante y entonces, ¿cómo puede ser que no esté ya algo? ¿Cómo puede ser que sí? Pero entonces cometieron errores y hay mucha falta de información, muy pocos periodistas científicos, periodistas, muy pocos y muy pocas periodistas científicas que pueden explicar y acompañar y entender y hacer una explicación detallada de qué significa los procesos de investigación científica. Es muy importante eso, muy importante, y lo que vemos es que, bueno, yo estoy en la red de periodistas científicos, hay excelentes periodistas científicos en Argentina, son súper grosos, grosas, gente que estudia, que se forma, eh, ¿Mm? que logra traducir lo que un científico o una científica está pensando adentro de un laboratorio a que lo entiendas y que te cope y flashees con esa noticia. Y digo un laboratorio porque puede haber muchos otros procesos de investigación, Sí. pero es una persona que tiene la capacidad de contarte una historia en base a eso. Y hay muy pocos y hay muy pocas. Seguramente todos hemos seguido Nora Bar y su estado de salud porque es la que más rápido se nos viene en la cabeza, Ujú. pero eso nos da cuenta de cómo hay poco espacio, ¿no? Porque después tenés un montón de divulgadores, pero es muy importante el rol del periodista científico, es muy relevante. Me Sí. parece que ahí eso se notó muchísimo durante la pandemia, muchísimo. Sí, entre las copiadas de gacetillas que ya tienen firma a esto de poder darle como una bajada interesante o un perfil más humano, ¿no? Como, bueno, nada, más cotidiano. Sí, por ejemplo, y contar historias, porque Claro. una de las historias que más me flasheó, pero de verdad que leí y aluciné por completo, es toda una nota que creo que salió, no me acuerdo ahora si salió en el Washington Post o en Time, bueno, las revistas de afuera, digamos, un medio de afuera, o en el New York Times, bueno, en alguno de estos medios, sobre la investigación científica de COVID en las morgues. Porque ¿qué es lo que pasa? Como no se conoce cuál es el efecto de del coronavirus en los cuerpos, empezaron a hacer una investigación
obviamente en las personas que fallecían. Y por ejemplo lo que encontraron, y a mí me flasheó muchísimo, es que tiene los mismos efectos en los órganos el coronavirus que el dengue, Claro. ¿no? Obviamente que después había una explicación hiper más compleja, yo estoy diciendo esto, pero mirá la potencia y haber encontrado esa historia y contar una historia y hacerte entender qué es lo que le pasa a un cuerpo en esta pandemia. A mí me parece que eso es muy potente, es muy importante que eso circule. En mi versión ideal, habría 8.000 programas de ciencia en la televisión, Tal por cual. ejemplo. Che, acá tenemos una pregunta, Steffi, que dice, ay, se me fue, ahí está. ¿A qué se referían con que las nuevas investigaciones se ven bloqueadas por patentes? ¿Sí? ¿Hablamos de nuevas moléculas o qué? Y al mismo tiempo vamos a juntar dos, porque es medio, podemos dar el debate juntas, ¿será posible el licenciamiento obligatorio para lograr acceso universal a vacunas, a tratamientos, a medicamentos? Bueno, patentes. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos Te con escucho, te escucho, te patentes? escucho, te escucho. Bueno, no, lo que venimos trabajando en GEP un poco tiene que ver con esto, que cuando se hace una investigación, lo voy a decir de una manera muy burda, esto lo van a poder escuchar muchísimo mejor el jueves que viene a las 7 de la tarde con Lorena Higiano, José María Divelo, Pedro Can y Nicolás Kreplak, pero lo que venimos trabajando en GEP es que cuando se hace un desarrollo, se hace una investigación y se desarrolla un medicamento, se patentan diferentes etapas, partes, procesos de esa producción del medicamento. Se patentan yo tengo los derechos, tengo el derecho de producción de este encendedor, entonces bloqueo esa producción. Entonces solamente lo puedo hacer yo. Eso es lo que pasa en medio con todo, con la música, bueno, en general, con la vida cotidiana, ¿no? Sí, lamentablemente Entonces, no podemos piratear medicamentos, digamos. claro. Entonces, la patente lo que hace es bloquear esa producción. Entonces, nadie que no tenga el acceso a esa patente puede eh, desarrollarlo. Nadie que sea la propiedad de esa patente puede desarrollarlo. Medio que iba por ahí. Después, hay... Claro. No, perdón. No, no, que es muy importante. Digo, es muy importante que no suceda, ¿no? Claramente. Pero bueno, eh, Ahí hay estamos otra en un... pregunta que va Sí. con ¿cómo evalúas el rol de los estados en el desarrollo de vacunas y las estrategias de los laboratorios para asegurarse el financiamiento público? Eh, Voy a tocar de oído porque no seguí este tema mucho, pero me parece tremendo, tremenda la actitud de Estados Unidos y de Alemania y toda esa pelea que hubo respecto de quién compraba los derechos de qué cosa para ver a dónde estaba el desarrollo. Eh, Claramente hay una carrera, digamos, por la vacuna que la persona, digamos, el primer laboratorio que la desarrolle claramente va a ser el laboratorio que más obtenga las ganancias, ¿no? Bueno, ojalá sea un laboratorio público de Argentina, un desarrollo de CONICET, sería espectacular, y que la vacuna, no sé, Triunfemos. esté, esté disponible. No, bueno, claramente, porque si vos tenés un laboratorio investigando y los está teroreando, obviamente que tiene que ver con eso, ¿no? Con una Ujú. cuestión geopolítica de dónde está la solución a la pandemia más tremenda de la que se tenga registro, Sí. eh, por lo menos a nivel económico, ¿no? Yo lo pienso a nivel económico, no lo pienso en vidas humanas. Digo, la peste negra seguramente no sé cuántas millones de personas se murieron, o sea, era como exactamente, infinitamente más, este, más complicado, eh, pero bueno, cuando los estados se meten en estas cuestiones geopolíticas también quedan, el derecho a la salud pierde ahí, ¿no? Retrocede. Sí, totalmente. Y para terminar, una última, quiero que Sí, charlemos, que es que fuiste una espiada del AFI. ah, sí, un bajón. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Eh, Se bueno, el empezó macrismo en pasó, 2020. ¿no? ¿Cómo? Sí,
el macrismo pasó. Yo me acredité para cubrir el G20 y en esa acreditación lo que hicieron fue hacer una ficha mía con antecedentes. Además, en esas fichas lo que hacían era como una especie de semáforo de verde, amarillo y rojo a periodistas en función de su posición política, digamos. Ujú. Y, y bueno, es una ficha donde están todos mis antecedentes, por supuesto que es algo que se puede googlear, digamos, pero, digamos, a dónde estuve, en qué momento, en qué años, a dónde doy clase, o sea, como una serie de detalles muy detallados. En mi caso decía que era una activa feminista, eh, cuáles eran todas mis redes sociales, qué pasaba en el contenido en cada, o sea, si era parecido el contenido y cómo usaba cada una de mis redes sociales. Y obviamente que es una preocupación tremenda porque la verdad es que no tiene por qué el Estado tener una ficha mía guardada y sobre todo a mí lo que más me enoja es no solamente esa actividad de inteligencia, sino que como fue hecho, no me enoja, sino que me parece lo más grave, es que como fue hecho en un contexto de un evento internacional, la gran pregunta es, ¿quién tiene esos archivos? ¿No? ¿Qué otros estados tienen esos archivos de mí? Y, y, y yo quiero que el Estado borre esos archivos, porque, porque son míos, es mi historia y no tiene por qué el Estado sistematizar y catalogarme y, este, eh, tener una ficha mía. Tal cual. Creo que tiene que ver con la práctica del macrismo, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Casi en su mismo ADN, ¿no? Macri espiaba y escuchaba a su cuñado y a partir de ahí tiene como una especie de fascinación con el espionaje ilegal. ¿Sos querellante, Steffi? Sí, Ah, soy querellante. está bien. Soy querellante y el CELS impulsa mi querella, soy querellante individual y por supuesto colectivamente, ¿no? Ujú. Desde el CIPREVA. Y mi objetivo, bueno, veremos si lo logramos, pero mi objetivo es que, digamos, también que el Estado empiece a relevar la información obtenida de manera ilegal, que no es solamente del macrismo, digamos, todos los gobiernos Sí. han usado los servicios de inteligencia de la manera en la que sabemos, es algo que, que no, digamos, que tenemos que militar en contra de que eso suceda, que no podemos admitir que los servicios de inteligencia sean utilizados por la política de ninguna forma y lo que a mí me parece que debería hacer o deberíamos demandarle al Estado es que releve la información obtenida de manera ilegal, contacte a las personas a las que afectó, le muestre los archivos y destruya al frente de esa persona esos archivos. Porque la manera también en la que manejó el actual gobierno nacional esas filtraciones fue malísima, malísima, Sí. malísima. ¿Sí? Sí, Entonces, parte de Fundación GEP también fue espiada por la AFI, así como un montón de otros que estuvimos en la calle durante esos días de... el contra G20, claro. Entonces, bueno, nada, la información que circuló fue brutal también, ¿no? Pero sí es cierto Es que... inadmisible eso, inadmisible. sí, Que se haya republicado una información obtenida de manera ilegal sin siquiera preguntarle a las personas afectadas. Solamente una colega, que no voy a nombrar, me llamó para ver si le molestaba, si me molestaba, si me incomodaba, para preguntarme qué podía hacer con esa información. El resto publicó derecho lo que quiso, sin siquiera decirme. sí, Y a mí me enojó bastante eso. sí. Sí, fue en el marco de la OMC, no del G20, ahí está. Vamos a hacer La eso. OMC, claro, porque el 2018 fue la OMC, no, perdón, 2017 fue la Organización Mundial del Comercio y 2018 fue la cumbre del G20. Exacto, sí, sí. Sí. Pero bueno, Tremendo. Bueno, Steffi, estamos a una hora. Vamos a bueno, seguir. O sea, yo mañana sigo en el vivo de MISO, del observatorio, y así nos vamos. el sábado en el vivo del Miss Observatorio. Pero Exactamente. nos vemos en la presentación de los datos y después, bueno,
Nada, sigan al Miso Observatorio que va a haber un montón de datos flasheris. Entonces, Miso Observatorio en todas las redes, sábado Sí, a las 7 de la tarde. 7 de la tarde y el sábado a las 7 de la tarde es un vivo de Instagram. Perfecto. Bueno, ahí vamos a estar. Gracias. Buenísimo. Te mando un abrazo grande. Gracias. Adiós. Chao. Chau, chau.